A veces no te destruye lo que pasó. Te destruye lo que empezaste a creer sobre ti después de que pasó. No fue solo el abandono. No fue solo el fracaso. No fue solo el rechazo. No fue solo esa etapa en la que sentiste que nadie llegó, nadie sostuvo, nadie entendió y nadie se quedó el tiempo suficiente como para ayudarte a salir de ahí. Lo verdaderamente peligroso vino después, cuando ese dolor dejó de ser una experiencia y empezó a convertirse en identidad. Cuando ya no dijiste, me pasó algo duro. Cuando empezaste a decir, aunque no lo pronunciaras así, yo soy alguien a quien siempre le pasa esto. Yo soy quien tiene que cargar solo. Yo soy quien nunca puede bajar la guardia. Yo soy quien no puede esperar nada de nadie. Yo soy quien tiene que endurecerse, porque si se ablanda, se rompe. Y ahí empezó el problema real. Porque una herida puede doler. Sí, una pérdida puede partirte. También, una traición puede dejarte temblando por dentro durante mucho tiempo. Pero cuando conviertes todo eso en una descripción permanente de quién eres, el dolor deja de ser algo que atraviesas. Se vuelve el lugar desde donde hablas, desde donde decides, desde donde eliges a quién dejas entrar, desde donde interpretas el silencio de otros, desde donde reaccionas ante la cercanía, ante la oportunidad, ante la calma. Y entonces ya no solo estás tratando de recuperarte, estás defendiendo una versión rota de ti como si fuera tu verdad más profunda. Fíjate bien en esto. Hay personas que dicen que quieren paz, pero en realidad ya no saben vivir sin tensión. Hay personas que dicen que quieren amor, pero ya no confían en nada que no se sienta difícil. Hay personas que dicen que quieren crecer, pero ya construyeron su identidad alrededor de sobrevivir. Y sobrevivir, cuando se vuelve costumbre, empieza a sabotear cualquier posibilidad de vivir de verdad. Porque sobrevivir te mantiene alerta. Vivir te obliga a bajar un poco el escudo. Y para alguien que lleva demasiado tiempo herido, bajar el escudo se siente más peligroso que seguir cansado. Ese es el punto incómodo. A veces la persona no está atrapada solo por su historia. Está atrapada por el personaje que construyó para no volver a sufrirla. El problema no siempre es el dolor original. Muchas veces es la lealtad secreta que desarrollaste hacia la versión de ti que nació de ese dolor. Porque esa versión te salvó una vez, te endureció, te volvió desconfiado cuando confiarte parecía ingenuo, te volvió frío cuando sentir demasiado parecía un lujo que ya no te podías permitir. Te volvió autosuficiente cuando pedir ayuda empezó a sentirse humillante. Y claro, desde cierto punto de vista eso tuvo sentido. No fue estupidez, no fue debilidad, fue adaptación, fue inteligencia de emergencia. Fue tu sistema diciendo, así no nos vuelven a destruir. El problema es que lo que sirve para sobrevivir una etapa, a veces arruina todo lo que viene después. Y hay gente que no se da cuenta de cuándo dejó de protegerse y empezó a encarcelarse. Eso casi nunca se nota de golpe. No pasa una mañana y dices, listo, hoy mi defensa ya es una prisión. No, pasa lento, muy lento. Empiezas a admirar demasiado tu capacidad de aguantar. Empiezas a presumirte en silencio que ya no necesitas a nadie. Empiezas a interpretar cualquier intento de cercanía como amenaza. Empiezas a desconfiar de quien te trata bien. Empiezas a sentirte raro cuando las cosas están en paz. Empiezas a aburrirte donde no hay caos. Empiezas a pensar que quien no te hace sufrir, no te mueve. Y luego te preguntas por qué repites patrones. ¿Por qué vuelves a vínculos que desgastan? ¿Por qué te pesa tanto recibir? Porque cuando por fin aparece algo más sano, más claro o más estable, una parte de ti se incomoda. La respuesta no siempre es falta de suerte. A veces es identidad herida buscando escenarios donde pueda seguir teniendo razón. Porque si tú ya creíste que el mundo siempre exige que aguantes, entonces la calma te descoloca. Si ya te convenciste de que amar implica desgaste, entonces lo sano te parece tibio. Si ya hiciste de tu fortaleza una armadura, entonces cualquier experiencia que te invite a ser más flexible va a sentirse sospechosa. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que el gran acto de fuerza es resistir más, aguantar más, soportar más, cerrar más, necesitar menos, pero no siempre.
A veces el acto más difícil no es soportar otra vez, es renunciar a la identidad de quien siempre soporta. Eso duele más de lo que parece, porque hay personas que no solo sufrieron, aprendieron a admirarse a sí mismas por seguir de pie mientras sufrían. Y eso es comprensible. Tiene algo noble, tiene algo épico, tiene algo que incluso impresiona. La persona que se levantó sola, la persona que siguió sin ayuda, la persona que avanzó a pesar de todo. Sí, eso impone, eso inspira, eso merece respeto. Pero cuidado, porque si tu autoestima empieza a depender demasiado de verte como alguien que resiste, vas a necesitar escenarios que te permitan seguir resistiendo para seguir sintiendo valor. Y sin darte cuenta, empezarás a rechazar todo lo que no confirme esa identidad. Eso ya no es fortaleza, eso es dependencia. No de una persona, no de una sustancia, no de una aprobación. Dependencia de un personaje interno. El personaje del fuerte, del que no necesita, del que soporta, del que sigue, del que jamás se quiebra en público, del que siempre puede con todo. Y ese personaje, aunque te proteja ante los demás, puede empezar a devorarte por dentro. Porque nadie puede vivir eternamente en modo resistencia sin pagar un precio. El cuerpo lo paga, la mente lo paga, la capacidad de confiar lo paga, la ternura lo paga, la espontaneidad lo paga, la alegría sin culpa también. Hay un tipo de cansancio que no viene del trabajo, ni del esfuerzo físico, ni del ruido de afuera. Viene de mantener una postura interna demasiado tiempo, de sostener durante años la tensión de quien siente que si baja la guardia, pierde, de corregirse siempre, de vigilarse siempre, de no mostrarse nunca del todo, de convertir la dureza en hogar. Y mucha gente ya ni siquiera sabe que está cansada de eso. Solo sienten irritación, solo sienten distancia, solo sienten que todo les cuesta demasiado, solo sienten que nada termina de entrarles bien, como si incluso las cosas buenas rebotaran, como si el alivio no encontrara dónde quedarse, como si todo se filtrara antes de tocar fondo. Y es que cuando alguien pasa mucho tiempo sobreviviendo, el sistema se acostumbra a detectar peligro antes que descanso. Se acostumbra a leer amenaza antes que oportunidad. Se acostumbra a escuchar abandono incluso donde todavía no existe. Se acostumbra a defenderse no solo de lo malo, sino también de lo bueno, por si acaso, por si sale caro, por si decepciona, por si se va, por si cambia, por si resulta ser otra mentira. Entonces, aunque por fuera esa persona parezca fuerte, por dentro muchas veces vive atrapada en una pelea que ya terminó, pero que su cuerpo y su mente siguen disputando. Ese es uno de los errores más silenciosos. Seguir reaccionando desde una guerra pasada en escenarios donde la guerra ya no está. Y esto no solo pasa en el amor, pasa en el trabajo, pasa con el dinero, pasa con la familia, pasa con la ambición, pasa con el éxito. Pasa incluso con la espiritualidad y con la forma en que alguien se relaciona con su propio valor. Hay personas que trabajan hasta reventarse, no porque amen lo que hacen, sino porque aprendieron que solo merecen descanso cuando ya están exhaustas. Hay personas que nunca celebran nada, porque por dentro siguen siendo quien siente que todavía no está a salvo. Hay personas que no disfrutan avances reales, porque si se relajan, sienten culpa. Como si bajar un poco la tensión fuera traicionar algo. Como si suavizarse fuera volverse ingenuos. Como si vivir con menos rigidez fuera una falta de carácter. Y no, no siempre es carácter. A veces es miedo disciplinado. Miedo que aprendió a hablar como madurez. Miedo que se vistió de lógica. Miedo que adoptó la cara de la autosuficiencia. Miedo que ya ni siquiera grita. Solo organiza tu vida. Te dice con quién sí, con quién no. ¿Qué mostrar? ¿Qué callar? ¿Cuánto sentir? ¿Cuánto pedir? ¿Cuánto confiar? Y como se expresa de forma ordenada, muchas personas ni siquiera lo detectan como miedo. Lo llaman estándares, lo llaman experiencia, lo llaman lucidez. Y a veces sí, a veces lo es, pero otras veces no. Otras veces es solo dolor viejo administrando el presente. Y el dolor viejo, cuando administra el presente, casi siempre cobra demasiado caro. Porque te hace pagar por adelantado por cosas que todavía no han ocurrido. Te hace sospechar de quien aún no te ha herido.
Te hace cerrar una puerta antes de saber quién tocaba. Te hace rechazar una posibilidad sana porque no viene disfrazada del drama que tu sistema reconoce como intensidad. Ese es otro punto importante. No todo lo intenso es profundo. No todo lo difícil es valioso. No todo lo que te hace esforzarte de más merece quedarse. Y no todo lo que se siente familiar es hogar. A veces se siente familiar porque se parece a una herida conocida. Y eso confunde a muchísima gente. Confunden reconocimiento con destino. Confunden costumbre con verdad. Confunden resistencia con amor propio. Confunden frialdad con fuerza. Confunden no necesitar a nadie con libertad. Pero alguien puede no necesitar a nadie y seguir siendo profundamente esclavo de su pasado. Alguien puede verse muy entero y estar completamente gobernado por una vieja fractura. Alguien puede parecer impenetrable y en realidad solo estar agotado de sentir. Lo terrible de este tipo de desgaste es que no siempre se ve como colapso. A veces se ve como eficiencia, como dureza elegante, como control impecable, como disciplina impecable, como una versión muy funcional de alguien que nunca descansa por dentro. Y como esa persona produce, resuelve y sigue, nadie sospecha. A veces ni siquiera ella sospecha. Solo hay una sensación rara. Como si todo lo que consigue no terminara de acomodarse adentro. Como si nada alcanzara. Como si todo costara más de lo que debería. Como si incluso en los momentos buenos hubiera una parte de sí esperando el golpe. Esperando la caída. Esperando la grieta. Esperando comprobar que, en el fondo, confiar siempre sale caro. Aquí es donde empieza la pregunta verdaderamente incómoda. No si alguien te falló, no si la vida fue injusta, no si hubo dolor real. Eso muchas veces es evidente. La pregunta difícil es esta. ¿Cuántas de tus decisiones actuales todavía están siendo tomadas por una versión de ti que nació para defenderse, no para vivir? Esa pregunta duele porque no acusa a nadie de afuera. Te regresa a ti, y no para culparte, sino para mostrarte algo más delicado. Que quizá una parte de tu sufrimiento actual ya no viene directamente de lo que te hicieron. Viene de la manera en que convertiste aquello en brújula permanente. Viene de la filosofía íntima que armaste después. Viene de las reglas silenciosas con las que empezaste a operar. No esperar demasiado. No confiar del todo. No mostrar necesidad, no entregarte primero, no creer rápido, no descansar del todo, no depender, no pedir, no bajar la guardia. Y claro, en cierto punto esas reglas te salvaron. Pero ahora habría que preguntarse algo más brutal. ¿Te están salvando todavía o ya te están impidiendo recibir la vida que dices querer? Porque se puede ser muy competente para defenderse y muy torpe para recibir. Se puede ser muy bueno sobreviviendo y pésimo habitando la calma. Se puede ser extraordinario cerrando heridas y desastroso permitiendo intimidad. Se puede tener una voluntad enorme y al mismo tiempo una incapacidad enorme para sentirse a salvo. Y eso crea una contradicción silenciosa. Por fuera parece que la persona está construida. Por dentro sigue reaccionando como alguien que teme derrumbarse. Por eso hay gente que llega a metas importantes y no siente plenitud, porque no estaban persiguiendo solo una meta. Estaban persiguiendo la fantasía de por fin sentirse seguros. Pero la seguridad no llegó con el logro. Y no llegó porque nunca fue solo un problema de resultados. Era un problema de identidad. La identidad de quien sigue organizando su vida desde una vieja amenaza. Si no entiendes eso, te puedes pasar años confundiendo progreso con acumulación. Más dinero, más control, más distancia, más filtros, más dureza, más rendimiento, más capacidad de aguantar. Y nada de eso necesariamente te devuelve a ti. A veces, solo te vuelve una versión más sofisticada del mismo miedo. Más presentable, más funcional, más admirable desde afuera, pero igual de lejos del descanso real. La gente cree que el descanso real es dormir, tomarse vacaciones, desconectarse un rato. No siempre. El descanso real empieza cuando dejas de vivir como si todo fuera examen, como si todo vínculo fuera una posible emboscada, como si cada error confirmara que no puedes aflojar, como si cada decepción probara que el mundo no merece tu apertura, como si tu valor dependiera de no caer nunca.
Eso no es vida. Eso es vigilancia convertida en personalidad. Y sí, mucha gente se reconoce ahí, aunque no lo diga, porque hay algo adictivo en la identidad del resistente. Te hace sentir superior a quien se rompe. Te hace sentir más preparado, más serio, más fuerte, más inmune. Te da una especie de orgullo silencioso. Yo no me dejo caer, yo no dependo, yo no pido, yo no me entrego así. Yo ya aprendí, yo no vuelvo a pasar por eso. Suena firme, suena maduro. Pero a veces también significa, yo ya no sé abrirme sin sentir peligro. Yo ya no sé confiar sin sentir vergüenza. Yo ya no sé amar sin preparar una salida. Yo ya no sé recibir algo bueno sin sospechar. Y vivir así agota. Agota más de lo que mucha gente admite. Porque sostenerte solo durante un tiempo puede ser admirable. Pero hacer de eso tu religión personal puede vaciarte lentamente. La autosuficiencia, cuando nace de dignidad, puede ser muy sana. La autosuficiencia, cuando nace del terror a necesitar, se vuelve una cárcel elegante. Una que incluso recibe aplausos, porque el mundo suele admirar a quien se ve invulnerable. Pero la invulnerabilidad no siempre es fortaleza. A veces es desconexión, a veces es miedo altamente entrenado. A veces es un sistema afectivo que ya no sabe cómo bajar la espada. Y el problema de vivir con la espada siempre arriba es que un día olvidas que estabas protegiendo. Solo sabes que no debes bajarla. Solo sabes que te costó demasiado convertirte en alguien así. Solo sabes que te da miedo volver a la versión de ti que sintió demasiado, esperó demasiado, creyó demasiado. Entonces defiendes la armadura, aunque te esté asfixiando. La defiendes porque fue cara. La defiendes porque te acompañó. La defiendes porque sin ella no sabes bien quién serías. Y ahí aparece el núcleo del conflicto. No todos quieren sanar de verdad. Muchos quieren dejar de sufrir, sí. Pero no quieren perder la identidad que construyeron alrededor de ese sufrimiento. Quieren alivio, pero sin desmontar el personaje. Quieren paz, pero conservando todas las murallas. Quieren amor, pero sin volverse vulnerables. Quieren calma, pero sin soltar la tensión que les da sensación de control. Y eso es imposible. No se puede entrar a una vida nueva con una identidad diseñada únicamente para sobrevivir la vieja. No se puede vivir de manera amplia con una mente que solo sabe cerrarse. No se puede construir intimidad real si cada gesto de cercanía activa el sistema de emergencia. No se puede descansar si tu valor entero está pegado a la idea de soportar más que otros. Por eso hay personas que, cuando por fin podrían vivir distinto, se sabotean. No siempre de forma espectacular, no siempre de forma obvia, a veces con pequeños movimientos. Se enfrían, se alejan, se sobreexigen, se aíslan. Se vuelven hipercríticos, encuentran defectos en todo. Se convencen de que no era para tanto. Se refugian en el trabajo, en la productividad, en la distancia, en la ironía, en el yo estoy mejor solo, en el así soy, en el ya aprendí. Frases que a veces contienen verdad y a veces solo contienen cansancio defendido. Porque esa también es otra trampa. Convertir el agotamiento en identidad. No decir estoy cansado. Decir, yo soy así. No decir, me cuesta confiar. Decir, la gente no vale la pena. No decir, me da miedo volver a abrirme. Decir, yo no necesito eso. No decir, no sé cómo recibir tranquilidad sin sospechar. Decir, a mí lo tranquilo me aburre. Y cuando una persona se habla así demasiado tiempo, empieza a creerse de manera definitiva cosas que en realidad eran solo una respuesta temporal al dolor. Eso es peligrosísimo, porque ya no discutes tu defensa, la llamas esencia, ya no revisas tu rigidez, la llamas carácter, ya no cuestionas tu distancia, la llamas estándar, ya no observas tu miedo. Lo llamas experiencia. Y así, la herida gana algo más fuerte que una discusión. Gana lenguaje, gana narrativa, gana filosofía. Cuando una herida logra volverse filosofía, ya no solo duele. Convence. Y cuando convence, organiza. Ahí ya no basta con querer estar mejor. Hay que desmontar ideas enteras. Hay que revisar convicciones que parecían sabiduría y quizás solo eran protección. Hay que preguntarse si de verdad eres tan frío, tan fuerte,
tan autosuficiente, tan selectivo, tan inmune, o si solo llevas demasiado tiempo practicando una forma muy refinada de evitar el riesgo afectivo. Esa pregunta no es cómoda, pero sí es limpia, porque pone la lupa donde duele de verdad, no en el pasado solamente, sino en el sistema que construiste después. Y eso importa muchísimo, porque nadie puede cambiar solo entendiendo lo que le pasó. Muchísima gente entiende perfecto lo que le pasó. Pueden contarlo, pueden explicarlo, pueden analizarlo, pueden incluso dar consejos sobre ello. Y sin embargo siguen atrapados. ¿Por qué? Porque el problema no es solo la memoria, es la identidad. La identidad tarda más en moverse. La identidad tiene beneficios ocultos. La identidad te da coherencia, te da explicación, te da sentido. Te dice, ¿por qué eres como eres? Y aunque esa explicación te lastime, a veces prefieres conservarla antes que entrar al territorio incierto de no saber quién serías sin tu vieja coraza. Porque imagina eso. Imagínate dejar de ser el que aguanta. Imagínate dejar de ser la persona que no necesita a nadie. Imagínate ya no organizar tu autoestima alrededor de resistir. Imagínate ya no sentirte especial por soportar más dolor que otros. Imagínate ya no encontrar valor en esa dureza. Entonces, ¿dónde quedaría tu identidad? Esa es la clase de pregunta que mucha gente evita. Porque no es romántica, no tiene aplauso, no te convierte automáticamente en héroe. Pero es honesta. Y solo desde ahí empieza un cambio verdadero. No cuando repites que eres fuerte. No cuando vuelves a levantarte sin revisar nada. No cuando sobrevives otra vez. Sino cuando te atreves a mirar si esa versión de fuerza que tanto admiraste ya se está cobrando demasiado. Porque una cosa es ser fuerte. Y otra muy distinta es haberte vuelto incapaz de habitar algo que no duela. Ahí no estás ganando. Ahí estás pagando una factura atrasada. Y la estás pagando todos los días. Con relaciones que no terminas de disfrutar. Con metas que no te llenan. Con una calma que nunca llega. Con sospecha constante. Con cansancio sin nombre. Con esa sensación rara de estar siempre preparado para algo malo, incluso cuando nada malo está ocurriendo. Eso no siempre es intuición. A veces es hábito traumático convertido en personalidad funcional. Y mientras no lo veas, vas a seguir llamando lucidez a lo que en realidad es hipervigilancia. Vas a seguir llamando madurez a lo que en realidad es clausura. Vas a seguir llamando dignidad a lo que a veces ya es incapacidad de recibir. Vas a seguir llamando paz a lo que en realidad es aislamiento. Y lo más duro de todo es que desde afuera eso puede verse muy respetable, muy ordenado, muy admirable. Pero tú sabes si por dentro hay descanso o solo control. Tú sabes si tu silencio es paz o repliegue. Tú sabes si tu independencia es libertad o miedo a volver a necesitar. Tú sabes si tus estándares son claridad o blindaje. Tú sabes si tu fortaleza te está construyendo o si ya solo te está impidiendo sentirte a salvo. Y si algo de esto te incomoda, no es casualidad. Es porque probablemente ya viste la grieta. La pregunta es ¿qué vas a hacer con eso? Porque ver la grieta no basta. Hay gente que ve perfectamente su patrón, lo nombra, lo explica y aún así lo sigue defendiendo. Lo sigue justificando. Lo sigue decorando con palabras bonitas. Lo sigue llamando prudencia. Lo sigue llamando amor propio. Lo sigue llamando evolución. Pero si esa evolución te vuelve incapaz de recibir algo bueno sin sospecha, habría que revisarla. Si tu amor propio siempre termina pareciéndose al cierre, habría que revisarlo. Si tu prudencia siempre termina impidiéndote vivir, habría que revisarla. No todo lo que te protege te conviene. No todo lo que te endurece te fortalece. No todo lo que te evita sufrir te acerca a la vida que dices querer. Hay un momento en la madurez donde ya no basta con decir, esto me pasó. Tampoco basta con decir, por eso soy así. Llega un punto en el que toca preguntarte, ¿quiero seguir siendo exactamente esta versión de mí? ¿O solo me acostumbré a ella porque me mantuvo vivo? Esa diferencia lo cambia todo. Porque una versión tuya puede haberte salvado. Y aún así, no merecer dirigir tu vida para siempre. Una defensa puede haber sido necesaria. Y aún así dejar de ser útil. Una armadura puede haberte servido.
Y aún así terminar separándote de todo lo que también necesitabas tocar. No hay traición en crecer más allá de la identidad que te sostuvo. No hay debilidad en dejar de admirar tu sufrimiento. No hay pérdida en dejar de convertir la resistencia en tu única forma de valor. A veces, de hecho, esa es la primera señal real de que por fin estás saliendo. No cuando ya no duele nada, no cuando todo es fácil, no, cuando nunca vuelves a caer, sino cuando dejas de necesitar verte roto para sentirte verdadero. Hasta aquí llega esta parte, y el punto central no cambia. No siempre te destruye lo que te pasó. Muchas veces te destruye lo que empezaste a creer sobre ti después. Y mientras no discutas esa identidad, seguirás defendiendo una versión de ti que nació para sobrevivir, incluso cuando ya te esté impidiendo vivir. Ahora bien, si ya viste esa grieta, nos sirve de mucho convertir este momento en otro discurso bonito sobre sanar, soltar, fluir o confiar más. Eso suena bien. A veces hasta alivia por unos minutos. Pero muchas personas no están estancadas porque les falte una frase inspiradora. Están estancadas porque siguen obedeciendo reglas internas que nunca revisaron en serio. Y una regla interna no se rompe con entusiasmo. Se rompe con confrontación, con observación brutal, con la capacidad de decirte algo que no adorna nada. Por ejemplo, esto. Quizá no te está faltando fuerza. Quizá te está sobrando rigidez. Quizá no te está faltando disciplina. Quizá te está sobrando miedo vestido de control. Quizá no te está faltando dignidad. Quizá te está sobrando orgullo defensivo. Quizá no te cuesta tanto amar. Quizá te cuesta más dejar de negociar desde la herida. Esa es la diferencia clave. Muchas personas creen que su problema es emocional, pero una gran parte de su sufrimiento es estructural. No es que sientan demasiado. Es que organizan su vida desde una lógica equivocada, desde una lógica que tuvo sentido en una etapa dura, pero que ahora ya no distingue entre una amenaza real y una posibilidad de vida. Y mientras no cambie esa lógica, pueden leer 1000 libros, escuchar 1000 podcasts, repetir 1000 afirmaciones, entender 1000 conceptos y seguirán reaccionando casi igual. Porque la comprensión no basta cuando la identidad sigue premiando el mismo patrón. Aquí conviene decir algo incómodo. Entender tu dolor no siempre te libera. A veces lo vuelve más sofisticado. Lo vuelves discurso. Lo vuelves explicación. Lo vuelves parte de tu narrativa personal. Y hasta suena profundo. Pero sigues actuando igual. Sigues cerrando igual. Sigues sospechando igual. Sigues eligiendo desde el mismo centro roto, solo que ahora con palabras más elegantes. Eso pasa mucho. Hay gente muy lúcida para describir su propia herida y completamente incapaz de dejar de obedecerla. Saben de dónde viene. Saben qué detonó qué. Saben por qué se volvieron así. Saben qué les activó qué parte. Saben incluso detectar cuándo se están defendiendo. Y aún así lo hacen. ¿Por qué? Porque el patrón no solo protege, también recompensa. Te da razón. Te da identidad. Te da una sensación de control. Te evita la incomodidad de entrar a territorios donde no tienes asegurada la ventaja. Y hay algo que a la gente le cuesta muchísimo admitir. A veces no sostienen su patrón porque no puedan salir. Lo sostienen porque les sigue dando algo, aunque también les quite mucho. Ese es el problema de los sistemas internos dañados pero funcionales. No son una pesadilla total. Si lo fueran, se abandonarían más fácil. El problema es que mezclan costo con beneficio. Te salvan de ciertas exposiciones. Te ayudan a no depender. Te permiten no esperar demasiado. Te mantienen operativo. Te hacen ver fuerte. Te evitan humillaciones. Te protegen del ridículo de volver a creer demasiado rápido. Sí, todo eso es real. Pero también te quitan acceso. Te quitan profundidad. Te quitan paz. Te quitan inocencia inteligente. Te quitan disfrute. Te quitan frescura. Te quitan el derecho a sentir sin hacer un análisis táctico de cada gesto. Y llega un momento en que toca decidir qué te está saliendo más caro. No en teoría, en la práctica. Porque puedes seguir viviendo así, claro que sí. La mayoría lo hace. La mayoría encuentra una forma de funcionar. Trabaja, produce, se mueve, cumple e incluso logra cosas. Pero funcionar no es lo mismo que estar bien.
Estar ocupado no es lo mismo que estar vivo. Y estar blindado no es lo mismo que estar en paz. Ese matiz importa muchísimo. Porque si no, terminas construyendo una vida entera alrededor de un sistema de defensa que te permite rendir, pero no habitarte. Y cuando alguien vive así demasiado tiempo, empieza a relacionarse con todo en clave de administración. Administra su energía, administra lo que dice, administra lo que siente, administra cuánto se entrega, administra cuánto muestra, administra cuánto confía, administra incluso cuánto disfruta, por si después duele más la caída. Eso desgasta de una manera muy particular. No es el desgaste del drama abierto. Es peor, en cierto sentido, porque es un desgaste limpio, ordenado, presentable, no hace escándalo, no deja siempre escenas grandes. No siempre se ve como sufrimiento. A veces se ve como alguien centrado, como alguien frío pero inteligente, como alguien muy dueño de sí, como alguien que ya aprendió. Y sí, puede haber aprendizaje real ahí. Pero también puede haber una renuncia silenciosa a vivir con amplitud. Hay personas que ya no se meten en problemas, cierto, pero tampoco se meten en la vida. Hay personas que ya no ruegan, ¿bien? Pero tampoco saben expresar necesidad sin sentir vergüenza. Hay personas que ya no se rompen por cualquiera. Excelente. Pero tampoco logran abrir espacio para algo que no controlan del todo. Ese es el costo menos hablado de volverte demasiado bueno sobreviviendo. Tu sistema se vuelve tan eficiente cerrando entradas que también empieza a bloquear lo que sí te podía nutrir. Y entonces te vuelves selectivo, sí, pero también te vuelves inaccesible. Te vuelves exigente, sí, pero también te vuelves incapaz de tolerar la incertidumbre natural de cualquier vínculo real. Te vuelves fuerte, sí, pero también te vuelves alguien que necesita tener siempre una salida de emergencia preparada. Y vivir así no es libertad. Es estrategia permanente. A veces muy brillante, a veces muy funcional. Pero estrategia al fin. Fíjate en un patrón común. Hay gente que dice que su problema es que nadie los entiende. Y a veces es verdad. Pero otras veces el problema es que ya se volvieron casi imposibles de leer, porque confunden mostrarse con exponerse, y exponer algo con quedar indefensos. Entonces mandan señales mezcladas. Quieren cercanía, pero castigan la cercanía cuando aparece. Quieren profundidad, pero la prueban de formas que ya vienen cargadas de sospecha. Quieren estabilidad, pero cuando algo se vuelve estable, sienten menos intensidad y creen que entonces ya no importa tanto. Quieren ser vistos, pero se muestran a través de capas tan medidas que nadie toca el centro real. Y luego concluyen que nadie llega. Pero a veces nadie llega porque el camino hacia ellos está lleno de trampas diseñadas por el miedo, no por maldad, no por manipulación consciente necesariamente, por defensa, por la costumbre de haber tenido que adivinar demasiado, prevenir demasiado, resistir demasiado. La mente aprende rápido una cosa peligrosísima. Si algo me dolió una vez, mejor me anticipo siempre. Y anticiparse un poco puede ser sabio. Pero vivir entero desde la anticipación te roba presencia, te roba espontaneidad, te roba capacidad de sorpresa, te roba la experiencia de descubrir que no todo lo nuevo tiene que repetir lo anterior. Ese es otro drama silencioso. Hay personas a las que nadie tiene que destruirles el presente. Ellas mismas ya entran al presente con la lógica del daño anterior. Entonces comparan sin darse cuenta, miden sin darse cuenta. Se endurecen antes de saber si era necesario. Y así le exigen a lo nuevo que pague por lo viejo. Eso es injusto, pero sobre todo es triste. Porque al final la persona que más paga ese impuesto no es el otro, eres tú. Tú eres quien vive sin descanso. Tú eres quien interpreta de más. Tú eres quien se prepara demasiado. Tú eres quien no logra habitar el momento completo. Y todo por obedecer una parte interna que sigue convencida de que aflojar es peligroso. Te voy a decir algo que incomoda a mucha gente fuerte. No siempre te está haciendo bien esa versión de ti que tanto respeto te ha dado. No siempre te está construyendo la imagen de alguien que puede con todo.
No siempre es madurez el hecho de no necesitar, no pedir, no esperar, no confiar rápido, no mostrar demasiado, no entusiasmarte demasiado, no apostar demasiado. A veces sí. A veces es madurez genuina, pero otras veces es miedo crónico con buena reputación. Y eso casi nadie lo quiere revisar, porque socialmente está mejor visto quien se cierra con elegancia que quien reconoce que todavía tiene miedo. La persona dura parece más admirable. La persona muy controlada parece más seria. La persona que no se inmuta parece más fuerte. Pero la ausencia de expresión no es lo mismo que la presencia de paz. Puedes no estar haciendo escenas y seguir estando internamente secuestrado. Puedes no estar rogando y seguir viviendo desde el abandono. Puedes no estar persiguiendo a nadie y seguir completamente gobernado por el rechazo viejo. La prueba no es cuánto te controlas. La prueba es cuánto descanso hay dentro de ese control. Si hay calma real, bien. Si solo hay tensión sofisticada, habría que llamarlo por su nombre. Porque ahí ya no estás eligiendo libremente. Ahí estás obedeciendo. Y lo más delicado de obedecer una identidad vieja es que termina decidiendo hasta lo que te atrae. Este punto es fundamental. Mucha gente cree que su gusto es espontáneo, que su tipo de vínculo, su tipo de ambiente, su tipo de intensidad, su tipo de trabajo, su tipo de ambición simplemente es así. No siempre. A veces, lo que te atrae está profundamente condicionado por lo que tu sistema reconoce como familiar. Y si tu sistema creció rodeado de incertidumbre, tensión, distancia emocional, validación escasa o vínculos caros, es muy posible que confundas incomodidad con profundidad. Eso arruina mucho más de lo que parece. Porque dejas de preguntarte si algo te hace bien. Y empiezas a preguntarte si algo te activa lo suficiente. Y no es lo mismo. Algo puede activarte mucho y convenirte nada. Algo puede sentirse intensísimo y llevarte directo a una repetición. Algo puede tener muchísima química y casi ninguna paz. Algo puede darte sensación de destino y ser solo una vieja herida reconociendo su paisaje. Ese es uno de los grandes engaños de la identidad herida. Te hace defender como preferencia lo que en realidad es repetición. Te hace llamar autenticidad a lo que muchas veces es trauma familiarizado. Te hace creer que estás eligiendo cuando en realidad estás repitiendo con mejor vocabulario. Por eso no basta con preguntarte qué quieres. Hay que preguntarte también desde qué parte de ti lo quieres, porque una parte de ti puede querer amor. Y otra parte puede querer confirmar que otra vez no era seguro amar. Una parte de ti puede querer descanso, y otra parte puede sentirse inútil si descansa. Una parte de ti puede querer construir algo grande, y otra puede sabotearlo en secreto, porque si todo sale bien, ya no tendría una excusa noble para seguir tensándose. Eso también pasa. Hay gente que se apega tanto a la identidad del resistente, que el alivio les quita personaje, y sin personaje se sienten raros, menos especiales, menos definidos, menos heroicos. Hay algo de eso que no se dice porque suena feo, pero es real. El sufrimiento sostenido, cuando se vuelve parte de tu narrativa, puede darte una sensación de profundidad que luego temes perder si te alivianas de verdad. Como si al estar mejor te volvieras menos tú. Como si al dejar de sufrir perdieras espesor. Como si la calma te quisiera más superficial. Y no, eso es otra trampa. Sufrir no te vuelve más verdadero por sí mismo. Aguantar no te vuelve más profundo por sí mismo. Cerrarte no te vuelve más inteligente por sí mismo. Lo único que vuelve significativo el dolor es lo que haces con él. Y si lo conviertes en una identidad que te separa del presente, entonces no te elevó, te inmovilizó. Aquí conviene hablar de algo más. La diferencia entre dignidad y rigidez. Porque mucha gente mezcla esas dos cosas. Dignidad es no arrastrarte por migajas, eso está claro. Dignidad es no aceptar humillación disfrazada de amor. Dignidad es no permitir abuso, manipulación o desprecio. Dignidad es no hipotecar tu valor por ser elegido. Todo eso sí, pero rigidez es otra cosa. Rigidez es no permitirte sentir porque crees que sentir te debilita. Rigidez es no comunicar necesidad por temor a parecer dependiente.
Rigidez es no revisar tus propias conclusiones porque ya te acostumbraste a respetarte a través del cierre. Rigidez es no ceder ni un centímetro, incluso cuando la vida te está pidiendo otro lenguaje. La dignidad te ordena, la rigidez te endurece, la dignidad pone límites. La rigidez convierte los límites en murallas absolutas, la dignidad protege el centro. La rigidez termina enterrándolo. Ese matiz importa muchísimo, porque mucha gente cree que se está respetando cuando en realidad solo se está congelando. Y congelarte emocionalmente no siempre se siente como tragedia. A veces se siente como estabilidad, y por eso cuesta tanto verlo. Nadie sospecha de lo que funciona. Nadie cuestiona mucho aquello que lo mantiene lejos del caos. Nadie quiere tocar demasiado lo que le permitió dejar de sufrir de forma visible. Pero que algo te haya sacado del caos no significa que pueda llevarte a la vida plena. Ese es el error. Querer usar la misma herramienta para todo. La herramienta que te salvó del incendio quizá no sirve para construir una casa habitable. Sirve para salir, no para vivir ahí. Y algunas personas siguen intentando hacer hogar dentro de un mecanismo de evacuación. Por eso todo les rebota. Por eso todo se siente provisional. Por eso incluso los avances tienen sabor a tránsito. No se asientan, no descansan, no terminan de creer. Siguen actuando como quien está por salir corriendo si algo cambia. Eso no es mala suerte. Eso es identidad provisional que nunca se actualizó. Entonces la pregunta se vuelve más seria. No si puedes seguir. Eso ya quedó claro. Claro que puedes seguir. Llevas años haciéndolo. El punto no es tu capacidad de resistencia. El punto es si esa resistencia sigue al servicio de tu vida o si ya convirtió tu vida en una larga prueba. Porque si todo en ti sigue funcionando como prueba, tarde o temprano vas a colapsar en una de estas dos formas. O te rompes por exceso de tensión, o te vacías por exceso de control. Y a veces la segunda es más peligrosa porque tarda más en notarse. No haces crisis grandes, no lloras tanto, no te desordenas en público. Solo te vuelves más plano, más cínico, más difícil de sorprender, más difícil de conmover, más incapaz de descansar, más correcto por fuera y más lejos de ti por dentro. Y como sigues operando, nadie interviene. Como sigues produciendo, nadie pregunta. Como sigues resolviendo, nadie ve la hemorragia silenciosa. La hemorragia de presencia. La hemorragia de deseo limpio. La hemorragia de fe. La hemorragia de ternura. La hemorragia de confianza básica en que no todo lo bueno tiene trampa. Aquí entra un punto decisivo. Hay una diferencia brutal entre aprender y endurecerte. Aprender te vuelve más claro. Endurecerte te vuelve menos disponible. Aprender te afina. Endurecerte te cierra. Aprender te da criterio. Endurecerte te roba plasticidad. Aprender te ayuda a elegir mejor. Endurecerte a veces solo reduce el rango de lo que te permites vivir. Y el problema es que desde afuera ambas cosas pueden parecer iguales. Ambas lucen sobrias, ambas lucen firmes, ambas pueden sonar inteligentes. Pero por dentro se sienten distinto. El aprendizaje real trae más paz. La dureza defensiva trae más vigilancia. El aprendizaje real simplifica. La dureza defensiva complica. El aprendizaje real te da una sensación más limpia de dirección. La dureza defensiva te obliga a controlar demasiadas variables. Eso es algo que deberías preguntarte con brutal honestidad. ¿Lo que llamas experiencia te está dando paz o solo te está volviendo más desconfiado? ¿Lo que llamas madurez te está haciendo más libre o más inaccesible? ¿Lo que llamas amor propio te está acercando a una vida más plena o solo está perfeccionando tu forma de evitar riesgo emocional? No es una pregunta moral. No es para que te castigues, es para que dejes de confundirte. Porque mientras sigas confundiendo fortaleza con clausura, te vas a seguir admirando por una estructura que quizá ya te está robando años enteros de vida. Años enteros, no solo momentos. Porque vivir en alerta baja permanente te roba una enorme cantidad de energía psíquica. Pensarás que estás bien porque puedes con todo. Pero a ver, ¿a qué costo? ¿Con cuánta alegría espontánea? ¿Con cuánta capacidad de asombro? ¿Con cuánta paz cuando nadie te escribe, nadie te valida, nadie te persigue, nadie te promete nada?
Con cuánta libertad para descansar sin sentir que estás aflojando demasiado. Con cuánta capacidad de estar presente sin escanear todo por riesgo. Esas son las preguntas serias. No cuántas veces resististe, no cuántas veces te levantaste solo, no cuántas veces pudiste. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es otra. Si tanto pudiste, ¿por qué sigues viviendo como si en cualquier momento fueras a quedarte sin piso? ¿Por qué sigues cargando como si el mundo todavía fuera exactamente el mismo lugar que te obligó a endurecerte? ¿Por qué sigues tratándote como si la vulnerabilidad fuera una amenaza constante y no una dimensión inevitable de la vida humana? Esa es la contradicción silenciosa de mucha gente fuerte. Son mucho más capaces de lo que creen, y aún así siguen viviendo como si estuvieran a punto de quebrarse. No lo dicen, no lo admitirían así, pero lo muestran. En sus filtros, en sus pausas, en su forma de medir, en su necesidad de no entusiasmarse demasiado, en la forma en que enfrían lo bueno antes de que los vuelva a tocar demasiado, en la forma en que se adelantan a la decepción por si eso les da ventaja. Y aquí hay una verdad difícil. Adelantarte a la decepción no te hace invulnerable, solo te hace experimentar antes el dolor que temes. Lo experimentas en dosis pequeñas, repetidas, preventivas. Te decepcionas antes, te enfrías antes, te cierras antes, sospechas antes, y así crees que tienes el control. Pero no, solo estás viviendo el costo antes de tiempo. Ese tipo de vida es agotador, porque no solo te defiendes de lo malo, te privas de lo bueno, te privas de la sorpresa limpia, del contacto real, de la entrega prudente pero genuina, de la posibilidad de descubrir que no todo se va a repetir. Y sí, claro que existe el riesgo. Claro que a veces sí se repite. Claro que abrirse no garantiza nada. Claro que confiar no es un acto mágico. Pero ese no es el punto. El punto es que cerrar por completo tampoco te garantiza paz. Solo te garantiza menos exposición. Y menos exposición no siempre significa mejor vida. A veces significa vida más pequeña, más predecible, más segura, más seca. Y hay personas que ya están cansadas de eso, aunque no sepan nombrarlo. No necesariamente quieren más drama. No quieren caos. No quieren perder criterio. No quieren volver a la ingenuidad. Lo que quieren es algo más difícil. Quieren dejar de vivir defendiendo una versión de sí mismos que ya cumplió su función. Eso sí es difícil, porque no implica volverte otra persona de cero. Implica despedirte de una identidad que te acompañó mucho tiempo. Y despedirte de una identidad útil duele más que despedirte de una idea absurda. Porque esta sí te sirvió, sí te protegió, sí te sostuvo, sí te enseñó a no caer en ciertas trampas, sí te dio suelo. Entonces no la sueltas con desprecio, la sueltas con respeto, pero la sueltas. Porque si no, lo que antes fue herramienta se vuelve prisión. Y toda prisión larga termina haciéndote creer que su techo es el cielo. Aquí es donde mucha gente se queda. Justo aquí. Entienden todo esto. Les hace sentido. Ven el patrón. Ven el costo. Ven la rigidez. Ven la lealtad que tienen con la versión de sí que más sufrió. Y aún así no avanzan. ¿Por qué? Porque una parte muy profunda de ellos sigue creyendo que si dejan de operar así, van a perder protección, identidad y control al mismo tiempo. Y eso da pánico. Da pánico porque el ser humano tolera mejor un sufrimiento conocido que una libertad desconocida. Eso hay que decirlo sin maquillaje. Mucha gente no se queda en lo que duele porque lo ame. Se queda porque lo conoce, porque ya sabe cómo moverse ahí. Porque ahí ya tiene lenguaje, reglas, guiones, mecanismos. Lo incierto no solo da esperanza, también da vértigo. Y si llevas mucho tiempo sobreviviendo, el vértigo puede sentirse más amenazante que el dolor mismo. Por eso algunos prefieren un cansancio familiar antes que una paz que todavía no saben habitar. Hasta aquí, el núcleo de esta parte es uno. No basta con detectar la herida. Hay que detectar también el sistema de beneficios ocultos que te mantiene fiel a una identidad construida alrededor de resistir. Porque mientras sigas sacando orgullo, control y sentido de esa versión de ti, vas a seguir defendiéndola, incluso cuando ya te esté costando la vida que dices querer.
Entonces la pregunta ya no es si te pasó algo difícil. Eso, a estas alturas, casi sobra. La pregunta que realmente separa a quien solo entiende su historia de quien empieza a salir de ella es otra. ¿Qué estás obteniendo todavía de seguir siendo la persona que tuvo que endurecerse? Porque si no respondes eso con honestidad, todo lo demás se vuelve maquillaje. Y no un maquillaje pequeño. Un maquillaje moral, psicológico, narrativo. Empiezas a decir que estás cuidándote, cuando en realidad te estás retirando. Empiezas a decir que ya no toleras tonterías, cuando en realidad ya casi no toleras incertidumbre. Empiezas a decir que ya aprendiste a no entregarte tan fácil, cuando en realidad te da pánico descubrir que todavía podrías sentir con intensidad sin que eso te destruya. Ese es un punto finísimo. No todo cierre nace de claridad. A veces nace de miedo a comprobar que aún estás vivo por dentro. Y eso asusta muchísimo a quien ya hizo de la dureza su idioma principal. Porque sentir de nuevo no siempre se vive como liberación. A veces se vive como amenaza, como pérdida de control, como retroceso, como señal de debilidad. Como si volver a conmoverte significara volver a ser la versión ingenua que una vez salió herida. Pero ahí hay una confusión gigantesca. Abrirte no significa regresar a la ignorancia. Sentir no significa renunciar al criterio. Confiar gradualmente no significa volverte ciego. Y dejar de organizar tu vida desde la defensa no significa invitar el caos. Esa es la mentira con la que la vieja identidad se protege. Te hace creer que solo existen dos versiones posibles. O eres duro y sobrevives, o eres blando y te destruyen. Y no, ese pensamiento binario es una de las trampas más pobres, más rígidas y más caras que deja una herida mal procesada. Porque te obliga a elegir entre armadura total o exposición absurda, entre hielo o ingenuidad, entre control total o caída. Y la vida real no funciona así. La vida madura no se construye desde esos extremos. Se construye desde una flexibilidad fuerte, desde una apertura con criterio, desde una claridad que no necesita convertir la distancia en santidad. Pero para llegar ahí hay que desmontar algo más profundo que una emoción. Hay que desmontar la fantasía de que el dolor te volvió moralmente superior. Eso es durísimo de admitir. Porque sí, el dolor puede darte sensibilidad, puede darte profundidad, puede darte perspectiva, puede volverte más consciente de cosas que otros no ven. Claro que sí. Pero también puede llenarte de soberbia silenciosa. La soberbia del que piensa, yo ya vi lo peor, así que nadie me va a enseñar nada. La soberbia del que cree que su frialdad es más madura que la apertura de otros. La soberbia del que mira con cierto desprecio a quien todavía se entusiasma, todavía cree, todavía se ilusiona, todavía se arriesga. Como si la persona que aún puede hacerlo fuera menos inteligente, menos evolucionada, menos seria, menos fuerte. Y eso no siempre es verdad. A veces la persona más fuerte no es la que ya no siente casi nada. Es la que sí siente, sí recuerda, sí sabe lo que cuesta. Y aún así no deja que el pasado le convierta el corazón en una oficina de seguridad. Eso sí tiene fuerza, porque ya no se trata de aguantar. Se trata de no entregarle a la herida la administración completa de tu vida. Y eso exige otro tipo de valentía. No la valentía del resistente. Esa ya la conoces. La valentía del resistente es apretar la mandíbula, seguir, cerrar, cargar y no pedir. Muy bien, eso ya sabes hacerlo. La otra valentía es distinta. Es permitirte revisar si la identidad que construiste te quedó demasiado estrecha. Es atreverte a perder el personaje. Es aceptar que quizá mucha de la admiración que sientes por tu propia dureza está mezclada con terror a vivir de otra manera. Eso sí da miedo, porque una cosa es admirar tu capacidad de sobrevivir. Y otra muy distinta es descubrir que llevas años usando esa capacidad para no tener que aprender a vivir con más amplitud. Ese descubrimiento desordena. Desordena porque toca un orgullo muy íntimo. El orgullo del que no se quebró, del que no volvió a pedir, del que no volvió a caer en ciertas trampas, del que siguió, del que resistió, del que hizo lo necesario. Todo eso es verdad.
pero también puede esconder otra verdad menos cómoda. Que seguiste, sí, pero a veces a costa de volverte inaccesible incluso para ti. Eso pasa más de lo que parece. Hay personas que ya no saben escucharse sin corregirse, no saben sentir algo sin administrarlo, no saben querer algo sin analizar primero cuánto podría doler perderlo. No saben descansar sin pensar que están bajando el rendimiento. No saben recibir cariño sin preguntarse cuánto durará. No saben estar en paz sin sospechar que algo falta. Y esa imposibilidad de entregarse al presente no siempre viene de falta de amor. A veces viene de una filosofía interna que ya declaró culpable a la espontaneidad. Eso es grave, porque la espontaneidad no es lo mismo que impulsividad. La espontaneidad sana es la capacidad de estar presente sin vivir permanentemente a la defensiva. Es poder habitar un momento bueno sin correr mentalmente hacia el día en que termine. Es poder hablar claro sin sentir que por eso perdiste poder. Es poder ilusionarte con criterio, no con ceguera. Pero quien lleva demasiado tiempo sobreviviendo suele escuchar todo eso como peligro. Y entonces prefiere otra cosa. Prefiere la posición del que siempre tiene margen de retirada. La posición del que nunca se involucra por completo. La posición del que no confirma nada del todo. La posición del que siente, sí, pero en secreto. La posición del que observa antes de existir. Y claro, esa posición evita algunos golpes, pero también te roba experiencia real. Te convierte en testigo prudente de tu propia vida, no en protagonista completo, no en alguien ingenuo, no en alguien desbordado, sino en alguien que participa a medias para poder escapar entero. Y vivir a medias para salir entero no siempre es inteligencia. A veces es miedo administrado con elegancia. Esto se nota mucho en algo muy concreto. La manera en que algunas personas usan la decepción como prueba de que tenían razón. Fíjate en esa lógica. No solo les duele que algo no salga bien, hay una parte de ellas que se reafirma. ¿Qué piensa? Ya ves, por eso no había que confiar, por eso no había que aflojar. Por eso no había que creer, por eso no había que abrir tanto. Es decir, la decepción no solo hiere, también confirma la identidad. Y cuando el dolor confirma identidad, se vuelve peligrosamente adictivo a nivel psicológico. No porque quieras sufrir de forma consciente, sino porque sufrir de cierta manera te permite seguir teniendo razón sobre quién eres y cómo funciona el mundo. Eso hace que salir sea más complicado. Porque ya no se trata solo de dejar atrás algo que te lastima. Se trata de renunciar a una explicación de ti mismo que te daba coherencia. Por eso muchas personas vuelven una y otra vez a escenarios que las desgastan. No porque no aprendan, aprendieron mucho, demasiado incluso. Vuelven porque esos escenarios les permiten seguir ocupando un papel que ya conocen. El papel del que resiste, del que soporta, del que no recibe del todo. Del que nunca termina de confiar, del que siempre se prepara para el golpe final. Y mientras sigan obteniendo identidad de ese papel, cualquier salida real les va a parecer más extraña que el propio dolor. Esto no significa que tengas que volverte alguien sin límites, ni alguien crédulo, ni alguien disponible para cualquiera. No va por ahí, va por algo mucho más fino. Va por dejar de adorar la dureza solo porque te resultó útil. Hay herramientas que sirven, y aún así se vuelven peligrosas cuando ocupan demasiado espacio. El sarcasmo sirve, pero puedes esconderte detrás de él toda una vida. La disciplina sirve, pero puedes usarla para no sentir. La distancia sirve, pero puedes convertirla en una religión. La autosuficiencia sirve, pero puedes terminar creyendo que necesitar, colaborar, expresar, pedir o apoyarte un poco en alguien es una degradación. Y no lo es. No siempre. A veces es exactamente lo contrario. A veces la madurez real consiste en dejar de sentir vergüenza por necesidades humanas básicas. Necesidad de descanso. Necesidad de contacto. Necesidad de compañía. Necesidad de ser entendido. Necesidad de construir algo con otros. Necesidad de bajar el peso por ratos. La identidad del resistente desprecia esas necesidades. Las tolera en otros, a veces, pero en uno mismo las mira como concesión peligrosa, como debilidad potencial, como grieta. Y ahí se produce una violencia muy silenciosa.
La violencia de negarte cosas humanas básicas para poder seguir viéndote fuerte. Eso no siempre se nota en actos extremos. A veces se nota en detalles, en no decir que extrañas, en no decir que algo te importa, en no decir que algo te dolió, en no aceptar ayuda cuando claramente te vendría bien, en no permitirte entusiasmo abierto, en bajar la intensidad de algo bueno para no parecer expuesto, en hablar desde la ironía para no admitir que algo te tocó de verdad. Esos pequeños gestos parecen menores, no lo son. Van consolidando una identidad. La identidad de quien prefiere amputar partes vivas antes que sentir que pierde control. Y con el tiempo eso pasa factura, porque nadie puede mutilar su propia capacidad de apertura y esperar una vida plena a cambio. Puedes esperar una vida funcional, una vida ordenada, una vida productiva, incluso una vida admirada. Pero no necesariamente una vida profunda en el sentido más vivo de la palabra. Por eso hay personas que llegan a cierta edad y sienten algo rarísimo. No necesariamente fracaso, no necesariamente caos, algo más extraño. Sienten que han sido responsables, fuertes, disciplinadas, prudentes, y aún así hay una parte de sí que no termina de respirar. Como si hubieran construido una existencia correcta, pero no una existencia ancha. Como si todo estuviera relativamente en su sitio, y sin embargo faltara aire. Eso pasa cuando la estrategia reemplaza demasiado tiempo a la presencia. Cuando la protección reemplaza demasiado tiempo a la experiencia. Cuando la identidad de resistencia se vuelve tu templo principal, no porque sea mala en sí, sino porque ningún templo construido para aguantar tormentas debería convertirse en residencia permanente. Hay otra capa todavía más delicada. Lo que esta identidad hace con el amor, con la amistad y con la intimidad en general. No me refiero solo a vínculos románticos, me refiero a la capacidad de ser visto de verdad. Porque ahí el resistente sufre muchísimo. Quiere conexión, pero teme la exposición. Quiere profundidad, pero detesta la sensación de quedar en manos de algo que no controla del todo. Quiere reciprocidad, pero muchas veces no sabe cómo quedarse cuando por fin la tiene. Porque la reciprocidad sana no siempre viene acompañada del drama que su cuerpo aprendió a leer como importancia. Esto confunde muchísimo. Algunas personas solo reconocen el valor cuando viene mezclado con esfuerzo excesivo, ambigüedad, tensión o distancia. Si es claro, no les mueve tanto. Si es consistente, sospechan. Si es tranquilo, se aburren. Si es limpio, no les parece profundo. Eso no es un defecto moral, es condicionamiento. Pero si no se revisa, destruye cualquier posibilidad seria de intimidad adulta. Porque la intimidad adulta no vive de adrenalina permanente. Vive de presencia, de claridad, de repetición confiable, de capacidad de reparar, de consistencia. Y quien está adicto a la intensidad confunde eso con falta de chispa. No porque realmente lo sea, sino porque su sistema nervioso ya está más entrenado para detectar amenaza que para detectar paz. Y entonces puede pasar algo muy triste. La persona pasa años diciendo que quiere algo distinto. Y cuando eso distinto llega, no sabe reconocerlo. O peor, lo reconoce pero no sabe tolerarlo. Lo siente demasiado ajeno, demasiado silencioso, demasiado poco heroico. Porque no le da el mismo protagonismo al personaje del resistente. La calma tiene un problema para quien vive de sobrevivir. No necesita héroes todo el tiempo. Y si tú construiste tu valor siendo el que soporta más que otros, la calma puede hacerte sentir innecesario para tu propia narrativa. Eso es fuerte, porque quiere decir que no solo te acostumbraste al dolor, te acostumbraste a la versión de ti que el dolor hacía visible. La versión admirable, la versión intensa, la versión que carga, la versión que aguanta, la versión que no pide, la versión que sigue. Y entonces, si la vida empieza a pedirte otra cosa, por ejemplo, suavidad, flexibilidad, paciencia, descanso, apertura, juego, presencia, colaboración, tú puedes sentir que te están quitando identidad, como si te estuvieran pidiendo volverte menos tú, pero quizá no. Quizá te están pidiendo volverte menos prisión. Ese cambio de mirada es importantísimo, porque no se trata de destruir lo que fuiste, se trata de dejar de tratarlo como forma final.
Se trata de honrar que esa versión hizo su trabajo y después quitarle el poder de seguir gobernando todo. Eso incluye tus decisiones, tus gustos, tus interpretaciones, tus filtros, tus rechazos automáticos, tu forma de evaluar el valor de un vínculo, tu forma de evaluar el valor de tu propio descanso, tu forma de medir tu dignidad, tu forma de hablarte cuando necesitas algo. Porque sí, la identidad del resistente también se nota en la voz con la que te hablas. Se nota en lo duro que eres contigo cuando algo te mueve. En la rapidez con la que te avergüenzas si extrañas, si te ilusionas, si te importa, si te pesa, si necesitas detenerte. Se nota en cómo te corriges por ser humano. Como si todavía siguieras bajo un régimen interno en el que sentir demasiado fuera una falta grave. Eso no es fortaleza. Eso es crueldad heredada por el dolor. Y mientras no lo veas, seguirás llamando exigencia saludable a una forma íntima de maltrato. Te exigirás no necesitar. Te exigirás no sentir de más. Te exigirás no confiar. Te exigirás no esperar. Te exigirás poder solo. Te exigirás procesarlo todo sin molestar a nadie. Y luego llamarás madurez a ese régimen. No, a veces solo es una manera socialmente admirada de abandonarte. Abandonarte sin hacer escándalo. Abandonarte con buenos modales. Abandonarte en nombre de la fuerza. Por eso este tema es tan delicado, porque no estamos hablando del dolor obvio. Estamos hablando del dolor que se convierte en sistema de gobierno. Del dolor que no solo deja una marca, deja una constitución interna. Y si esa constitución nunca se reforma, tu vida entera queda organizada por artículos escritos en una emergencia que ya terminó. No confiar demasiado, no depender de nadie, no entregarte completo, no mostrar grietas, no descansar de más, no creer rápido, no pedir demasiado, no exponerte de verdad. Imagínate vivir décadas bajo esas leyes. Claro que puedes funcionar. Lo raro sería que respiraras de verdad. Y aquí llegamos a algo central. La salida no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando dejas de confundir lo conocido con lo correcto. Porque lo conocido pesa muchísimo. Lo conocido te da identidad. Lo conocido te da sensación de territorio. Lo conocido te da control simbólico. Aunque te lastime, aunque te empequeñezca, aunque te canse. Por eso mucha gente no cambia cuando entiende. Cambia cuando ya no puede seguir defendiendo la mentira de que su vieja identidad todavía la está protegiendo más de lo que la está limitando. Ese momento es decisivo. Es cuando te das cuenta de que sí, tu armadura fue útil, pero también de que seguir dentro ya no te está haciendo fuerte. Te está quitando rango de vida. Te está quitando respiración interna. Te está quitando acceso a experiencias que exigen otra postura, otra piel, otro lenguaje. No un lenguaje más tonto, no un lenguaje más ingenuo, un lenguaje menos blindado. Y eso cuesta. Cuesta, porque requiere duelo. Duelo por la persona que fuiste. Duelo por el tiempo que pasaste creyendo que debías vivir así. Duelo por la épica íntima de verte como el que soporta sin pedir. Duelo por la admiración secreta que tenías hacia esa dureza. Duelo incluso por la sensación de superioridad moral que te daba no necesitar tanto como otros. Todo eso se tiene que revisar, no para humillarte, para liberarte, porque mientras sigas sacando orgullo de tu encierro, vas a seguir llamándolo fortaleza. Y mientras lo llames fortaleza, no lo vas a soltar. Hasta aquí, la idea es una. No basta con reconocer que la herida sigue viva. Hay que reconocer también que una parte de ti sigue obteniendo identidad, control y una sensación de valor de la forma en que aprendió a soportarla. Y mientras eso no cambie, seguirás defendiendo una estructura que quizá ya no te salva. Solo te limita con mucha disciplina. Y si llegaste hasta aquí, entonces ya no estamos hablando de un dolor cualquiera. Estamos hablando de una estructura, de una forma de estar en el mundo, de una identidad que durante mucho tiempo te ayudó a no romperte. Pero también de una identidad que, si no la revisas, puede terminar convenciéndote de que vivir y defenderte son la misma cosa. Y no lo son. No lo son, aunque a veces se parezcan. No lo son aunque el cuerpo las mezcle. No lo son aunque durante años hayas tenido motivos reales para endurecerte. No lo son aunque te haya funcionado.
Ese, aunque te haya funcionado, importa muchísimo, porque hay personas que solo cambian aquello que nunca funcionó. Lo que sí funcionó lo respetan demasiado. Y ahí está uno de los problemas más serios. Algo puede haberte funcionado para una etapa y seguir siendo inadecuado para la siguiente. Eso pasa en todas partes. Pasa con la forma de trabajar. Pasa con la forma de amar. Pasa con la forma de protegerte. Pasa con la forma de hablarte. Pasa con la forma de responder al miedo. La herramienta que una vez te salvó puede volverse obsoleta. Más todavía, puede volverse una amenaza si la conviertes en identidad fija. Por eso hay que decir algo que quizá incomode. No todo lo que te ayudó a sobrevivir merece conservar el mando de tu vida. No por ingratitud, por evolución. No por desprecio, por precisión. No por negar tu historia, por no quedarte congelado dentro de ella. Y aquí aparece algo decisivo. La diferencia entre honrar una versión de ti y seguir atrapado en ella. Honrar una versión de ti es reconocer lo que hizo, entender por qué nació, agradecer que te sostuvo cuando hacía falta, no avergonzarte de lo que necesitaste ser, no juzgar con superioridad al que fuiste. Eso es honra limpia. Pero seguir atrapado en ella es otra cosa. Es seguir obedeciendo sus reglas sin actualizarlas. Es seguir viendo el presente con sus ojos. Es seguir reaccionando desde su miedo. Es seguir evaluando todo según su escala de amenaza. Es seguir construyendo vínculos, ambiciones, descanso y valor propio desde una lógica que pertenecía a una emergencia vieja. Eso ya no es honra. Eso es lealtad ciega. Y la lealtad ciega a una identidad vieja puede destruirte con la misma eficacia con la que antes te protegió. Porque si una parte de ti nació para resistir abandono, traición, rechazo, desgaste, humillación o soledad, esa parte no fue diseñada para disfrutar. No fue diseñada para confiar. No fue diseñada para relajarse. No fue diseñada para recibir abundancia sin sospecha. No fue diseñada para dejar de escanear el ambiente. Fue diseñada para mantenerte en pie. Ese era su trabajo. Y probablemente lo hizo bien. Demasiado bien. Tan bien que ahora le crees más a ella que a cualquier experiencia nueva que no encaje con su narrativa. Ese es el momento en que la defensa se vuelve tiranía. No cuando existe, sino cuando monopoliza la interpretación de todo. Cuando todo pasa por el mismo filtro. Cuando toda calma parece falsa, cuando toda cercanía parece cara, cuando toda oportunidad parece una trampa posible, cuando todo descanso parece riesgo, cuando todo error pequeño parece evidencia de que no puedes aflojar. Y vivir así no solo cansa, deforma. Deforma tu percepción, deforma tus prioridades, deforma tu forma de querer, deforma tu manera de leer lo que mereces. Porque si llevas demasiado tiempo relacionando valor con resistencia, puedes llegar a pensar que todo lo verdaderamente valioso tiene que costar sufrimiento sostenido. Y eso es una mentira devastadora, no porque lo valioso nunca cueste. Claro que cuesta. Cuesta disciplina, cuesta renuncia, cuesta paciencia, cuesta dolor a veces. Pero una cosa es costo, y otra muy distinta es deterioro constante. Una cosa es profundidad, y otra desgaste crónico. Una cosa es compromiso, y otra es acostumbrarte a que todo lo importante se sienta como batalla interminable. Eso arruina mucho. Arruina la manera en que eliges, arruina la manera en que interpretas, arruina incluso la manera en que te permites desear. Porque terminas creyendo que si algo llega con demasiada claridad, demasiada limpieza o demasiado poco drama, entonces quizá no era tan real. Como si lo real necesitara herirte un poco para parecer valioso. Como si lo verdadero tuviera que exigirte más tensión que paz. Como si lo profundo tuviera que doler casi por definición. No, eso no es profundidad. Eso muchas veces es una vieja pedagogía del dolor, una forma de pensar aprendida a fuerza, una asociación entre amor y costo, entre valor y sufrimiento, entre crecimiento y autoabandono. Y mientras sigas creyendo eso, te va a costar muchísimo recibir una vida mejor, porque la vas a sentir sospechosamente sencilla en los lugares donde tu identidad esperaba combate. Este es un punto muy serio.
Hay personas a las que no les arruina la falta de oportunidades. Les arruina la imposibilidad de reconocer una buena oportunidad porque no se parece a la forma en que aprendieron a validar el valor. Eso pasa en relaciones, pasa en trabajo, pasa en dinero, pasa en amistades, pasa en proyectos, pasa incluso en la relación contigo mismo. Si solo respetas lo que te tensa, vas a despreciar lo que te ordena. Si solo valoras lo que te exige aguantar, vas a subestimar lo que te permite crecer sin romperte. Si solo reconoces profundidad donde hay intensidad, vas a perderte el tipo de paz que también transforma, solo que sin espectáculo. Y aquí es donde aparece una pregunta brutal. ¿De verdad quieres salir? No del dolor solamente, de la identidad. Porque salir del dolor suena bien para casi cualquiera. Nadie quiere sufrir de más, pero salir de la identidad ya es otra cosa, porque implica dejar de hablarte como te hablas. Implica dejar de admirarte por cosas que antes te daban sentido. Implica dejar de construir valor alrededor de la idea de resistir más que otros. Implica aceptar que quizá no necesitas ser tan duro como aprendiste. Implica revisar si tu forma de respetarte incluye demasiada violencia silenciosa. Implica tolerar el vacío raro que queda cuando ya no te describes a ti mismo con el lenguaje del resistente. Eso no es fácil, porque durante años tal vez esa identidad te dio dirección, te dio orgullo, te dio una narrativa, te permitió entender por qué eras distinto, por qué eras más reservado, más exigente, más autosuficiente, más difícil de alcanzar, más difícil de conmover, más duro, más compuesto, más controlado. Y ahora, si sueltas eso, aparece una sensación extraña. ¿Quién eres sin esa épica? ¿Quién eres si ya no te defines por lo que soportaste? ¿Quién eres si no necesitas demostrarte todos los días que puedes solo? ¿Quién eres si la calma deja de parecerte mediocridad? ¿Quién eres si ya no conviertes el sufrimiento en una prueba de valor? Esa incertidumbre asusta, porque deja al descubierto algo que casi nadie reconoce en voz alta. Que a veces nos apegamos a ciertas versiones de nosotros no porque sean las mejores, sino porque son las únicas que nos hicieron sentir consistentes durante mucho tiempo. Consistencia. Ese es el gancho. La gente subestima cuánto apego genera una identidad que da coherencia, aunque lastime, aunque restrinja, aunque agote. Te dice quién eres, te dice cómo leer el mundo, te dice qué esperar, te dice por qué no bajar la guardia, te dice por qué seguir, te dice por qué no pedir demasiado, te dice por qué no confiar del todo, y en cierta forma te ahorra pensar, te da un marco, te da una religión íntima. Por eso salir de ahí exige más que deseo. Exige desmontar creencias, no solo sensaciones. Creencias como estas. Si bajo la guardia, pierdo valor. Si necesito algo, retrocedí. Si me conmuevo, me expongo demasiado. Si descanso, me aflojo. Si confío, me arriesgo a quedar en manos de otro. Si me permito sentir paz, luego me dolerá más cuando se acabe. Si no me exijo así, me vuelvo mediocre. Si no me cuido de todo, me vuelven a tomar por ingenuo. Esas frases, dichas o no dichas, organizan vidas enteras. Y muchas veces ni siquiera se sienten como creencias. Se sienten como realismo, como experiencia, como verdad ganada a pulso. Pero no toda verdad que duele es una verdad completa. A veces es una conclusión parcial que tuviste que adoptar para soportar una etapa. Y ahora toca verla de nuevo. Porque quizá no era mentira, pero tampoco era la última palabra. Esto es importante. No se trata de irte al otro extremo. No se trata de volverte ingenuo. No se trata de abrirle la puerta a cualquiera. No se trata de romantizar la vulnerabilidad. No se trata de eliminar criterio. Se trata de otra cosa. De dejar de rendirle culto a una forma de fuerza que ya no te deja respirar. De entender que la madurez real no consiste en volverte impenetrable. Consiste en saber cuándo abrir, cuándo cerrar, cuándo esperar, cuándo hablar, cuándo retirarte y cuándo sí quedarte presente sin convertir cada experiencia en un tribunal del pasado. Eso sí es madurez, no la dureza automática, no la sospecha automática, no el orgullo de necesitar menos que todos. Eso último a veces solo es soledad vestida de virtud.
Y conviene decirlo así, porque mientras la soledad siga vestida de virtud, no la vas a revisar. Mientras el aislamiento siga pareciéndote superioridad, no lo vas a tocar. Mientras la tensión siga pareciéndote profundidad, no vas a permitirte paz. Mientras la autosuficiencia extrema siga pareciéndote pureza moral, no vas a construir interdependencia sana. Y sin interdependencia sana, la vida se vuelve mucho más árida de lo necesario. Sí, puedes solo. Claro que puedes. Ya quedó demostrado. Tal vez demasiadas veces, pero poder solo no responde la pregunta importante. La pregunta importante es si quieres seguir organizando toda tu existencia alrededor de demostrar que puedes solo. Porque esos son dos cosas muy distintas. Capacidad y proyecto de identidad. Tener capacidad de sostenerte es una fortaleza. Necesitar constantemente demostrarte que puedes sostenerte sin nadie es otra cosa. Eso ya puede convertirse en compulsión, en religión del control, en una manera muy sofisticada de no descansar jamás. Y vivir así tiene un precio. A veces no te deja quebrado de inmediato. Te deja seco, te deja fino, afilado, correcto, funcional, pero seco. Seco para recibir, seco para jugar. Seco para confiar, seco para agradecer sin sospecha, seco para sentir alegría sin ponerle condiciones, seco para habitarte sin estar evaluándote. Eso no siempre duele como una tragedia visible, a veces duele como una vida que nunca termina de florecer. Y esa es una de las pérdidas más silenciosas, no perder algo concreto, perder rango interno, perder amplitud, perder capacidad de experiencia. Perder contacto con una parte de ti que no nació para soportar, sino para vivir. Esa parte sigue ahí, aunque la hayas disciplinado demasiado, aunque la hayas llamado ingenua, aunque la hayas escondido detrás de la lógica, aunque le hayas dicho durante años que sentirse indefensa era irresponsable. Sigue ahí. Y por eso te incomodan ciertas verdades, porque no solo te muestran lo que te hicieron. Te muestran lo que llevas tiempo haciéndote a ti mismo en nombre de no volver a pasar por aquello. Eso duele distinto. Duele porque no te deja solo como víctima de una historia. Te deja también como guardián de una prisión que tú mismo sigues reforzando cada vez que confundes cierre con poder. Entonces, ¿qué significa empezar a salir? No significa convertirte en alguien distinto de un día para otro. No significa volverte emocionalmente desbordado. No significa perdonarlo todo. No significa abrirte con cualquiera. No significa dejar de tener memoria. Significa algo más preciso, dejar de obedecer automáticamente a la parte de ti que solo sabe sobrevivir. Eso empieza con cosas pequeñas, pero profundas. Con dejar de admirar tanto tu propia dureza. Con revisar si de verdad te hace bien la manera en que te hablas. Con notar cuando llamas experiencia a lo que en realidad es miedo organizado. Con detectar cuando tu supuesto amor propio solo está protegiendo una incapacidad de recibir. Con preguntarte si de verdad tus estándares te elevan, o si a veces solo vuelven imposible que algo humano, imperfecto y real entre a tu vida. Con observar si tu frialdad es calma o escasez afectiva normalizada. Con notar si tu independencia es libertad o reacción crónica. Con preguntarte si estás eligiendo desde el presente o desde una vieja sentencia. Esto no se resuelve con una promesa dramática. Se resuelve con otra clase de honestidad. La honestidad de admitir que tu identidad fuerte también tiene costos. Y que esos costos ya no son abstractos. Se sienten en tu cuerpo. En tu cansancio, en tu dificultad para descansar, en la forma en que anticipas dolor, en la sospecha que aparece incluso cuando algo va bien, en tu incapacidad de quedarte sin controlar el final, en la manera en que rebajas, enfrías o racionalizas experiencias que te podrían tocar más profundamente si no necesitaras estar siempre preparado para salir. Esa honestidad vale más que 1000 discursos de superación. Porque no te pide parecer mejor, te pide verte mejor. Y ahí cambia todo. Porque cuando alguien deja de romantizar su capacidad de aguantar, empieza a aparecer otra pregunta. No cuánto más puedo soportar, sino qué tipo de vida ya no quiero seguir sosteniendo aunque sé que podría. Esa pregunta sí reorganiza. Porque deja de convertir la resistencia en medalla.
y empieza a usarla como dato. Sí, puedes resistir. Muy bien. Ahora decide si eso merece seguir siendo el centro de tu identidad. Sí, puedes con mucho. Perfecto. Ahora pregúntate si de verdad quieres seguir viviendo de manera que necesites demostrarlo una y otra vez. Sí, puedes sostenerte sin ayuda. Excelente. Ahora revisa si el precio de hacerlo siempre no está siendo demasiado alto. Esa es la clase de madurez que no se ve tan épica, pero cambia más. La madurez que ya no se embriaga con la imagen del resistente. La madurez que no necesita verse heroica para considerarse valiosa. La madurez que puede reconocer fuerza sin hacer de la dureza un altar. La madurez que puede poner límites sin convertir cada límite en exilio. La madurez que puede decir esto ya no sin decirle no a toda forma de cercanía, de descanso o de posibilidad. Eso sí abre otra vida. No perfecta, no blindada, no garantizada, pero más viva, más ancha, menos administrada por el miedo. Y quizá eso es lo que de verdad has estado buscando todo este tiempo, aunque lo llamaras de otra manera. No solo dejar de sufrir, sino dejar de vivir organizado alrededor de la defensa del que sufrió. Porque ahí está la diferencia final. Una cosa es recordar el dolor. Otra muy distinta es seguirle entregando el gobierno de tu identidad. Una cosa es honrar lo que sobreviviste. Otra es seguir comportándote como si solo merecieras existir bajo el lenguaje del aguante. Una cosa es haber tenido que endurecerte. Otra muy distinta es seguir creyendo que esa es tu forma final. No lo es. No tiene por qué serlo. Y soltar esa versión no borra tu historia, no te vuelve ingenuo, no te quita criterio, no te hace menos fuerte. Solo impide que la parte de ti que nació para soportar siga impidiéndole vivir a la parte de ti que también merecía paz. Quédate con esa idea. No siempre te destruye lo que te pasó. Muchas veces te destruye la identidad que construiste para no volver a sentirlo. Y mientras no revises esa identidad, seguirás llamando fortaleza a una forma muy disciplinada de vivir a la defensiva. La pregunta real no es si eres fuerte. Eso ya lo demostraste. La pregunta real es si esa fuerza todavía está al servicio de tu vida o si ya está protegiendo una prisión que aprendiste a admirar demasiado. Y si entendiste el fondo de esto, entonces ya sabes que no era solo un tema de dolor, era un tema de identidad. Y cuando uno empieza a ver eso con claridad, ya no puede volver a romantizar tan fácilmente la versión de sí mismo que solo sabía resistir.